tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les habla Marian de la Fuente. Hoy Perú está aguardando con pasión, yo diría más que con pasión, con miedo, el conteo definitivo de ese colegio electoral donde Castillo ha tomado ventaja ante Fujimori y se perfila hacia la presidencia. La larga espera de un país dividido, donde muchos tienen la esperanza de que Keiko Fujimori pueda lograr remontar a última hora al candidato marxista, al profesor rural Pedro Castillo. Las élites económicas del país temiendo que con la llegada de Castillo se instaure una suerte de chavismo a la peruana que pueda terminar nacionalizando industrias y llevando al país al descalabro económico y social, han hecho una campaña por Fujimori sin disimularlo, pero según el conteo, Castillo está a un suspiro de enfundarse, aunque él ya se ha autoproclamado la banda presidencial. Sus seguidores han llegado en masa hasta Lima, desde las provincias y desde las áreas más remotas del país. Desde el domingo están apostados en los alrededores de la sede de su partido, donde el profesor rural les aseguró anoche a sus seguidores que la victoria era suya, al tiempo que se quitaba el sombrero y abría los brazos en señal de victoria. Castillo se ha adelantado, pues en este último tramo aún se están contando boletas de los peruanos en el exterior que podrían cambiar sustancialmente las cosas y llegar a darle esa ventaja que necesita Keiko. Tras la autoproclamada cesión de Castillo hubo, pues como se puede imaginar, ruido de sables. Aunque es difícil calibrar su magnitud, lo que sí es cierto es que en esta recta final cada voto podría resultar absolutamente clave. El cómputo tiene en vilo a todo el Perú, y no solo a Perú, a toda la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, desde el domingo por la noche. Para que la victoria sea oficial se necesita que la oficina electoral cuente absolutamente todas las papeletas, incluyendo las impugnadas, el Jurado Nacional de Elecciones resuelva las apelaciones que podrían presentarse y, acabado este proceso, el Tribunal Electoral declararía oficialmente un ganador. Pero eso podría ocurrir dentro incluso de varios días. El partido de Castillo no da el asunto por acabado y, para defenderse de un supuesto fraude al que ya se han referido en varias ocasiones de forma indirecta, pues le han pedido a sus seguidores que continúen día y noche las inmediaciones de la oficina electoral, que se encuentra a unos 300 metros de la sede de Perú Libre, el partido al que se adscribió Castillo para presentarse a las elecciones en enero, cuando era prácticamente un desconocido. ¿Qué se esconde detrás de Castillo? ¿Cómo va a afectar Cerrón en todo esto, el temido presidente de ese partido que es un declarado marxista-leninista? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros aquí en los Estados Unidos? Así comienza El Espejo. Inmediatamente vamos a dar paso a presentar a nuestros invitados. Alan Rivera, periodista y escritor peruano. Muchas gracias, Alan, como siempre, por estar acá. Marian, muchas gracias por la invitación. Horas de tensión, yo veo que tú te has traído ya incluso tus cuadros. Lo cierto es que en un 98 y pico % escrutado, Castillo aparentemente sería el ganador hasta este momento. Sí. Pero hay un montón de actas que han sido imputadas, que se tiene que decidir si son válidas o no son válidas, y además todavía falta ese conteo en el exterior que podría modificar la balanza. Bueno, el conteo en el exterior ya está casi terminado, falta muy poco. Lo que se pensaba que podía llegar del exterior en realidad no ha sido suficiente como para que se puedan obviar las actas que están observadas en el Jurado Nacional de Elecciones. De manera que la elección... Pero el 70 y pico % votó a favor de Keiko, eran como un 68, 66% aproximadamente en promedio, lo cual le dio una diferencia aproximada de 105 mil votos más a Keiko que a Castillo, con lo cual se acercó a Castillo, pero no le fue suficiente para alcanzarlo y tampoco para pasarlo. De manera que lo que se necesita ahora es pelear en el Jurado Nacional de Elecciones muchísimas actas observadas. El problema aquí es el siguiente. Los personeros de Pedro Castillo de Perú Libre lo que hicieron fue actuar como normalmente actúan los personeros experimentados, que es impugnar votos o actas completas en cada mesa para que esas actas se vayan al Jurado Nacional de Elecciones y no sean contabilizadas por la Organización Nacional de Procesos Electorales. De ahí que hay 1.200 actas con un aproximado de 350.000 votos que no han sido contabilizadas ni están dentro de
los números que aparecen oficialmente en la Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Por eso es que Castillo le saca una ventaja a esta hora de 67.000 votos a Keiko nada, Fujimori. o sea, estamos hablando de nada, décimas casi de punto. Son 4 décimas. Nada, es absolutamente nada, eso Sí. se podría revertir en cualquier momento. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Pedro Castillo y acto después vamos a escuchar cómo se defendió o qué dijo Keiko Fujimori. Llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano. Bueno, yo veo a este Pancho Villa marxista y la verdad que me echo a temblar, con todo el respeto del mundo, si en algún momento se llega a convertir en presidente de Perú. Me echo a temblar porque sé lo que se esconde detrás de ese partido y es lo que a la gente que nos está viendo esta noche, al final del día, le importa. Porque mucho de nuestro público ha vivido en carne propia el exilio desde Venezuela, el exilio desde Cuba, y estos peruanos que viven ahora acá tienen muchísimo miedo de que este individuo y Cerrón, que es el presidente de Perú Libre, puedan llegar a hacer exactamente lo mismo con el Perú. Claro, el problema con Pedro Castillo es que él es un síntoma de algo que ocurre en el Perú, ¿no? Del reclamo de la gente, de un grupo muy grande de peruanos olvidados a través de 200 años de república y mucha gente que quiere un cambio en el modelo de desarrollo del país, pero que no está siendo escuchada, no ha sido percibida. Y ese fastidio de la población, del electorado, se ha transmitido en estas elecciones, incluso agudizándose por la pandemia, por los problemas generados por la pandemia. Pero vamos a un punto. Ellos han sido muy claros en decir que para ellos los modelos que valen, que hay que aplicar en el Perú son Venezuela, Bolivia, Nicaragua, ¿no? Y Cuba, que les parece bien. De hecho, el jefe, el que está encima del candidato, que es el secretario general del partido, que se llama Vladimir Cerrón, fue educado en Cuba. Sí, claro, estudió en Camagüey, estudió medicina allá y es un claro y es un aforado seguidor de Fidel Castro, del castrismo y del modelo venezolano, y él no lo oculta, no lo oculta. Y dentro del Partido Perú Libre, Marián, hay muchísima gente que pertenece a filas de organismos que son frente de fachada de Sendero Luminoso. Y ese es el grave problema. Ahí quiero que hablemos después. Exactamente de eso quería hablar, porque obviamente las guerrillas izquierdistas y el tema de Sendero Luminoso, incluso lo que podría quedar por ahí perdido. Te corrijo, perdóname que te corrija, pero no es guerrilla, son terroristas. Yo sé, sí, pero es que el guerrillero de por sí es un terrorista. A mí cuando me dicen que las guerrillas son nacionalistas o que de alguna forma manejan cierto nacionalismo, no, manejan terrorismo porque crean terror. En la sociedad crean terror. Y gracias a ese terrorismo hubo más de 79.000 muertos en el Perú. Por supuesto. Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo Cerrón, el presidente del partido, este afable amante de Fidel Castro y de todos sus secuaces. Por supuesto, el legado de Fidel es innegable como un paradigma no solamente latinoamericano, ¿no?, sino mundial, y más aún en este momento donde atravesamos el Plan Cóndor II, que significa el ataque mediático o el desprestigio mediático de los líderes. Fidel evidentemente sigue siendo un gran paradigma, Fidel sigue siendo un ejemplo vivo en nuestra sociedad y Fidel nos enseñó que luchar por una utopía es en parte construirla, es decir, vamos tras un legado, así nos digan que es una quimera o es una fantasía. Miren ustedes, yo necesito, pero 6 litros de agua bendita en este momento, santiguarme y 6 litros de agua bendita. ¿Ustedes han visto la fotografía que tenía este individuo detrás? La han visto como yo. Bueno, pues en su despacho, el otro día pedimos que nos acercaran la cámara, tenía una más o menos de tamaño bolsillo también de Fidel Castro. Eso es lo que le espera a Perú. Por eso les decíamos que estas elecciones no se trataba de votar entre un candidato u otro candidato, sino entre un sistema democrático, un Estado democrático y una posible dictadura marxista. Pero estábamos conversando muy brevemente, porque me tengo que ir a la pausa, estábamos hablando del tema de las guerrillas terroristas, de Sendero Luminoso. Ya ha habido estas 2 últimas semanas como una especie de conato o de aviso. ¿Volvieron a resurgir? Sí, claro que sí. Hicieron una matanza, un asesinato colectivo de 18 personas en la zona del Braem, que es en la zona que se supone está liberada de un brazo armado de Sendero Luminoso, lo que llaman remanentes de lo que quedó de Sendero Luminoso, y mataron a 18 personas, 18 pobladores de esa zona, que es el Valle del N y el río Apurímac. Entonces, eso
es una clarinada de alerta de lo que se viene, porque ellos han actuado además dejando volantes que decían el que vota por Keiko Fujimori es un traidor, ¿no? Amenazando y amedrentando a las personas. El problema con ellos es que tienen mucha gente, de hecho, un miembro de su comisión política, el de la Comisión Política de Perú Libre, está acusado actualmente y el fiscal ha pedido 20 años de prisión por apología del terrorismo. Bueno, pues les decía antes de la pausa que se incorpora al espejo ahora Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de FAIU. Muchísimas gracias, profesor Gamarra, por estar con nosotros. ¿Qué situación la que se está viviendo en Perú? Esto es como para sacar palco. Estábamos diciendo que en este momento está en veremos ese Estado democrático o esa dictadura marxista-leninista que ha comenzado ya con esas protestas alrededor de Lima. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cree que se podría llegar a revertir este resultado que en este momento favorece a Pedro Castillo? Lo veo muy difícil. Yo creo que ya queda tan poco en el conteo. La tendencia ha sido favorable a Castillo. No creo que con el conteo del voto en el exterior se revierta lo suficiente y tampoco creo que el voto rural, por supuesto, que es el que falta un poco, llegue a ser lo suficiente para revertir esta tendencia. Ahora, en el tema del voto rural, ayer yo estaba escuchando a la señora Fujimori cuando aseguraba que el grave problema que ha habido es que en ciertas zonas rurales, en algunas zonas andinas, en municipios donde estaban censados entre 50 y 60 personas por esas mini poblaciones, las actas se multiplicaron como los panes y de repente empezaron a aparecer 200 y 300 personas censadas y comenzaron a aparecer esas actas. Si se elaborara ese conteo, como nos estaba contando Alan, si finalmente ese Jurado Nacional Electoral decidiera que esas actas no son correctas, ¿habría entonces posibilidades de poder revertir ese resultado? Mire, tendría que especular mucho al respecto, ¿no? Porque la verdad es que lo que venía sucediendo hasta más o menos el 90% del conteo era que el señor Castillo hablaba de fraude. Una vez que comenzó a tomar él la delantera, pues empezaron a ver las de la señora Fujimori. Yo creo que más allá de lo que puede suceder ahora, el grave problema que tiene Perú es una crisis institucional tan profunda que la única institución que tenía alguna credibilidad era precisamente toda la Corte Electoral, el Consejo Electoral, que mantenía pues algo de credibilidad. Con estas acusaciones más y lo que probablemente va a suceder en los próximos días y semanas, van a haber impugnaciones, van a haber críticas y la señora Fujimori probablemente va a continuar reclamando pues estas actas y las impugnaciones van a continuar, en otras palabras. Creo que lo que le viene a Perú no es nada digamos, positivo. No. Me preocupa, ¿no? Eso verdaderamente preocupa. Estábamos hablando además de una de las peores contracciones económicas de la región durante la pandemia, una crisis de institucionalidad que ha llevado pues, a la mayor parte de los presidentes a tener problemas con la justicia, a estar presos o tener problemas con la justicia. O sea, la situación que se viene no es en absoluto fácil. Pero, Alan, mientras estaba hablando el profesor Gamarra, tú estabas también tratando de hacer algún comentario de las predicciones que tenías. Sí, en realidad lo que dice el profesor es cierto en la última parte, en que en Perú vamos a tener muchísimos problemas de ordenamiento social, aunque el Jurado Nacional de Elecciones no es un organismo que haya sido confiable desde hace mucho tiempo, porque es un jurado que solo tiene 4 miembros y 2 de los miembros, el presidente de ese Jurado Nacional de Elecciones ha sido militante del Partido Comunista Peruano y defensor de terroristas, y eso se descubrió hace recién 2 meses. Él tiene voto dirimente, y como siempre hay empate, porque junto a él al juez Arce vota el juez Sanginés, siempre juntos,
él tiene voto dirimente. Entonces el empate 2-2 lo rompe siempre el presidente a favor de lo que le conviene al otro partido. Y eso no se ve muy promitorio. No, eso no es. Hemos estado hablando mucho de este personaje que es al final del día el poder detrás del poder dentro del Partido Perú Libre. Un hombre que estudió en Cuba, estábamos hablando con Alan Medicina en Camagüey, que se ha declarado marxista-leninista, que sus padres eran marxistas-leninistas, uno de los hombres que más admira al Che Guevara, al castrismo, y que además lo primero que hice fue suscribir ese partido en el foro de Sao Paulo. Yo me imagino que ese foro en este momento, a esta hora, está haciendo todo lo posible también porque ese resultado no se modifique. ¿Tú crees que llegará a ser el poder detrás del poder? Por supuesto, si ellos logran ganar la elección después de que se dirima lo que está en juego en el Jurado Nacional de Elecciones, obviamente, no hay ninguna duda que Vladimir Cerrón va a ser el poder detrás del trono. A él no lo dejaron inscribirse porque hay que subrayarlo. Él fue presidente regional de la región Junín y purga 4 años de cárcel suspendida por delitos de corrupción. Él ha sido acusado y probado por delitos de corrupción. Lavado de dinero también incluso, se le imputó también, o sea, era corrupción. Se le acaba de imputar porque se ha descubierto que él trasladó 1 millón de soles de una cuenta a otra, que no ha sido declarado y que él dice que es por sus servicios profesionales como médico. Bueno, me dicen mis compañeros que se ha mejorado un poquito ese sonido, vamos a ver si realmente podemos escucharlo bien. Profesor Gamarra, le hacía esa pregunta, ¿cree usted que será ese poder detrás del trono? Yo creo que sí, es importante ver el marco comparativo. En casi todos los casos de presidentes populistas se han sucedido individuos como Vladimir Cerrón. Y en ese sentido creo que hay que también ver lo que dice Vladimir Cerrón en varias de sus intervenciones. Inclusive, ¿no?, el uso del voto es algo que la izquierda latinoamericana, hoy que antes se quejaba tanto de elecciones burguesas, de democracias burguesas, hoy la izquierda está utilizando el voto como el mecanismo para llegar al poder. No se han abandonado otras formas de lucha, pero el voto popular se ha vuelto algo que muy importante para llegar al poder. Y que lo han usado de manera muy efectiva. Por otra parte, también creo que es muy importante lo que usted decía al final, este reconocimiento, ¿no? Ellos vienen como una ola, digamos, de retorno de esa izquierda vinculada, si usted quiere, al foro, a estos foros, que no sé si ahora es de Puebla o de Davos, Pero en todo caso, también debemos ver que hay una ola muy importante que se está viendo, sobre todo en Sudamérica, el caso del 55% que ganó el MAS en Bolivia, el fortalecimiento que ha tenido Nicolás Maduro en Venezuela en los últimos 2 meses, el caso de lo que está sucediendo en Colombia, lamentablemente, ¿no? Con unas encuestas que le dan una ventaja notable a Petro, y obviamente el repunte de Lula en Brasil hace que el escenario, sobre todo suramericano, sea muy preocupante, ¿no? Y hay que agregarle a eso otro escenario centroamericano y norteamericano, que es el caso de México con AMLO. Exacto. Y lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces es un escenario donde Castillo básicamente cae muy bien en medio de este repunte de esta izquierda o lo que se quiera denominar. Y sin olvidarnos además del tema de Ecuador, porque si bien Lasso ganó las elecciones, la injerencia de Correa estaría como muy escondida, pero también a la vez muy a la luz. Vamos a irnos a una nueva pausa, regresamos enseguida. Nosotros estamos esperando es que el OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, una vez que dé el veredicto, porque ya Pedro Castillo es presidente. Esperamos eso inmediatamente, no sé por qué están demorando, compatriotas. Eso nosotros esperamos. Yo creo que el pueblo ya está cansado. Si siguen atropellando nuestros derechos, que nuestro presidente ya ganó, señor, vamos a entrar a una lucha social. Todas las provincias va a ser tomado Lima. ¿Ya? ¿Por qué va a ser tomado Lima? Porque basta ya. La gente provinciana estamos cansados. Bueno, el minuto de programa es para mis invitados. Eduardo, 30 segundos de reflexión. Bueno, mire, yo creo que lo que hemos tenido en toda la región últimamente lleva pues a una reflexión profunda sobre lo que no se ha hecho en contextos donde se podría haber
de alguna manera contenido esta ola. El caso de Macri en la Argentina, el caso del gobierno de transición en Bolivia y sobre todo, ¿no? Lo que han venido haciendo en Perú 4 gobiernos o 5 gobiernos o 6 gobiernos últimos en el Perú, que no resolvieron problemas profundos, estructurales, que deberían haber sido en un contexto de crecimiento económico muy importante que tuvo Perú. Pues, Alan, una reflexión de 30 segundos. El Perú ha tenido 10 años de un gobierno de izquierda medio falsa, ¿no? Una izquierda que ha tratado de hacer mucho populismo al estilo de estos gobiernos de los que estamos hablando. Y ahora lo que se ha visto es una protesta del pueblo. La gente que ha votado por Castillo no necesariamente es comunista o quiere un gobierno tipo Venezuela. Están queriendo el cambio del modelo, porque se trata de un modelo que ha generado muchas brecha social. Y los que han votado por Keiko no están votando por Keiko, claro, están votando porque haya democracia. Exacto. El Perú quiere vivir en democracia, pero quiere que hayan cambios al sistema. Pues quiero agradecerles a los dos muchísimo por habernos acompañado y mi reflexión es que estemos, como decía el profesor Gamarra, con los ojos abiertos. Hemos estado dormidos y lo que se viene, y nosotros insistimos mucho en este programa, está perfectamente planeado. Y ese golpe de la izquierda y ese avance de la izquierda en todas las democracias de América Latina, la desestabilización de esas democracias, están perfectamente programadas. Así que, bueno, esperemos que la sangre, como se suele decir, no llegue al río y que ese resultado se pueda revertir por el bien de todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Nos vemos. Chao.